paso más en nuestro estudio para el examen técnico profesional. Abriremos el tema del libro segundo del Código Civil en nuestra materia de Derecho Civil. Así que empecemos. La última vez nos habíamos quedado viendo la copropiedad, ya que estábamos viendo las formas especiales de propiedad, en donde encontramos la copropiedad, la medianería, la propiedad horizontal y la propiedad intelectual. Vimos que la copropiedad existe cuando un bien o derecho pertenece pro indiviso, que quiere decir que no está dividido físicamente. ¿Ok? Existe cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Elementos personales de la copropiedad, pues tenemos a los copropietarios, a los condueños o a los comuneros. Todos van a ser básicamente los mismos, van a ser copropietarios. Hablamos de que la copropiedad es de todos, para bien o para mal. El derecho de cada condueño, pues cada condueño tendrá plena propiedad de su parte, alícuota, ¿ok? Por lo que podrán ajenar, ceder o gravar, o ceder de igual manera su aprovechamiento. También vimos de que cada uno de los condueños tiene un derecho de tanteo, el cual lo podrá ejercitar dentro de los 15 días siguientes al haber sido notificado que otro condueño quiere celebrar un contrato de compra-venta de su parte. También tiene el derecho de pedir la división. ¿Ok? Cada propietario no está obligado a mantener la comunidad de la copropiedad, por lo tanto cada uno de ellos puede pedir la división de la cosa en común. ¿Ok? Y también pueden pactar anteriormente un pacto de indivisión, el cual será válido para conservar la cosa indivisa por un tiempo determinado, que no exceda de 3 años, que pueden ser prorrogables. ¿Ok? Son conceptos básicos de la copropiedad. Y vimos de que la copropiedad puede cesar por división de la cosa en común, por la pérdida, destrucción o enajenación de, en este caso, del bien, y por la consolidación o reunión de todas las porciones en un solo copropietario. ¿Listo? Bueno, ahora hablaremos un poquito de la medianería. La medianería es otra forma especial de propiedad, ¿ok? Y existe medianería cuando una pared, foso o cerca sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. ¿Qué quiere decir contiguas? Que están pegadas o que son vecinas. ¿Ok? Por lo tanto, existe medianería cuando una pared, foso o cerca sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. La medianería se puede presumir en las paredes divisorias de dos edificios contiguos hasta el punto común de elevación, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en el poblado o en el campo, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos, y en las zanjas entre las heredades que se presumen medianeras. ¿Ok? Prácticamente la medianería se podrá representar a través de una pared, de un foso o de una cerca que sirve de límite y de separación entre dos propiedades vecinas. Esa es la medianería. ¿Ok? ¿En qué casos no existe medianería? No existe medianería, pues hay varios casos del artículo 506, pero yo les puse los más importantes. Por ejemplo, cuando haya ventanas o huecos en la pared divisoria entre edificios. Obviamente ahí no va a existir medianería, ya que hay una ventana o un hueco entre la pared, en este caso en la pared divisoria entre dos edificios. Tampoco va a haber medianería cuando la pared divisoria entre patios y jardines, la bardía, que es la parte de la división, cae solo hacia un lado de las propiedades. ¿Ok? Tampoco habrá medianería. Cuando la pared fuera divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín o campo sin edificio. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tampoco habrá medianería. Cuando la tierra haya sido sacada de la zanja, ¿ok? Para abrirla o para limpiarla y se halla solo en un lado en este caso, de los dos predios, por lo que se va a presumir que la zanja es propiedad del que tiene más tierra a su favor. Listo, en estos casos no existirá
la medianería. En estos casos del artículo 506. Obligaciones de los condueños. Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, cerca, zanja o seta medianera, si por hecho propio o alguno de sus dependientes o animales se deterioren. Estos deben de reponerlos pagando además los daños y perjuicios ocasionados. ¿Ok? Esta es la obligación de los condueños. Renuncia de la medianería. El propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera puede, al derribarlo, renunciar o no a la medianería. ¿Ok? La medianería es un concepto muy básico y lo importante es que debemos de saber de que la medianería se ve representada en una pared, fosa o zanja o cerca que sirve de división entre dos, como le dijimos acá, entre dos propiedades contiguas. Quiere decir pegadas o vecinas. Básicamente en eso consiste la medianería, que es una forma especial de propiedad. Y por último veremos la propiedad horizontal. ¿Ok? La propiedad horizontal es otra forma especial de propiedad. Y en este caso existe cuando distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta son susceptibles de aprovechamiento independiente, que pueden pertenecer a diferentes propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tenga salida a la vía pública o determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Pues la propiedad horizontal creo que es un concepto mucho más conocido hoy en día porque hay muchas torres de apartamentos, ¿ok? Cada torre de apartamentos constituye propiedad horizontal. Listo, por lo tanto, esto es mucho más fácil de aprenderse. La propiedad horizontal existe cuando distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta son susceptibles de aprovechamiento independiente, ¿ok? Que pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública. ¿En qué momento se origina la propiedad horizontal? Bueno, se origina cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio deciden someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todo o en parte de sus diferentes pisos, una vez que se haya inscrito en el registro de propiedad como fincas independientes. O sea, se va a originar cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen, o también cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo fin. ¿Ok? Van a ser los casos en los que se puede originar la propiedad horizontal. Sigamos. Requisitos para constituir la propiedad horizontal. Tenemos básicamente 8 requisitos para constituir propiedad horizontal. El primer punto es que el inmueble debe de estar libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. ¿Ok? Primer requisito, debe de estar libre de gravámenes. Segundo requisito, la propiedad horizontal debe constituirse en escritura pública. ¿Ok? Tercer requisito, se debe de consignar un administrador para que administre el edificio sometido a propiedad horizontal por parte de la mayoría de los propietarios. ¿Ok? Se debe de designar un administrador. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva. Quinto requisito. Para la regulación de las recíprocas relaciones de vecindad y condominio, lo referente a la administración y atención de los servicios comunes debe ser aprobado e incluido en la escritura constitutiva el reglamento de copropiedad y administración. ¿Ok? Así que en la escritura pública se debe de asignar el administrador, se debe de asegurar contra los riesgos que pueda sufrir el edificio y también se debe de establecer, aprobar e incluir el reglamento de copropiedad y administración. Esto va en la escritura constitutiva. Requisito número 6. Para que un piso, departamento o habitación
pueda inscribirse en el registro de la propiedad como finca independiente de la finca matriz, es indispensable que se encuentre terminada su construcción. O sea, para que un apartamento pueda ser inscrito como una finca independiente de la finca matriz, este debe de estar construido. Este es un requisito indispensable, lo que se deberá de acreditar a través de una constancia extendida por la municipalidad respectiva o por profesional director de la obra. Séptimo requisito: debe de inscribirse en el registro de la propiedad, formando tantas fincas separadas como pisos o unidades tenga la edificación. Cada piso o unidad constituye una finca independiente. El testimonio que origine la primera inscripción del edificio deberá ser acompañada por una copia de los planos del mismo y los planos de cada unidad o de cada piso. Aquí estamos viendo tanto los conceptos básicos de la propiedad horizontal como también el registro de propiedad horizontal, que lo encontramos a partir del artículo 1195 del Código Civil. Cada piso, departamento o habitación que reúna los requisitos que establece la ley se debe de inscribir como finca independiente de la matriz. ¿Ok? Todos estos requisitos son por lo menos los requisitos que yo pude observar que se requiere para poder constituir propiedad horizontal. Y vamos con los conceptos básicos. ¿Ok? Conceptos básicos. Por ejemplo, piso. Piso es un conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal. Departamento es la construcción que ocupa parte de un piso. Y la habitación es el espacio constituido por un solo aposento dentro del departamento. ¿Ok? Acá tenemos los conceptos de piso, departamento y habitación. Piso es un conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal. Departamento es una construcción que ocupa parte del piso. Y la habitación es el espacio constituido por un solo aposento dentro del departamento. Derechos y facultades del propietario. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. ¿Ok? O sea, va a ser copropietario de las áreas comunes de juegos, por ejemplo, ¿va? O de la piscina. Van a ser copropietarios. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia total del edificio que forma parte. ¿Ok? Cada propietario de una propiedad horizontal tendrá el derecho de poder enajenar o grabar con independencia del edificio total que forma parte. Y las obligaciones de los propietarios. Cada propietario debe contribuir a los gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguros sobre el edificio total, así como el pago de los impuestos a que éste correspondan. ¿Ok? Si se dan cuenta, para los que viven en departamentos o en torre de departamentos, pues les va a ser muy familiar esto, ¿no? Y las prohibiciones del propietario. Cada propietario de piso, departamento o habitación debe de abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y a la buena costumbre, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios. ¿Okay? Artículo 536 del Código Civil. Por lo tanto, hasta aquí llegué yo del libro segundo, compañeros. Sé que es poquito porque esta semana aún no he estudiado el libro segundo. Eso me tocaría el día de mañana. Por lo tanto, posiblemente el día sábado que haga repaso semanal, voy a poder argumentar un poco más de contenido con respecto al libro segundo. ¿Ok? Pero por ahora dejamos el libro segundo por acá. ¿Ok? Que lo próximo que vamos a hablar es una pequeña referencia a la propiedad intelectual, aunque sabemos que la propiedad intelectual lo veremos en mercantil y después ya veremos los modos de adquirir la propiedad. ¿Ok? Por lo tanto, así que pilas, que vamos avanzando poco a poco en nuestros libros del Código Civil, compañeros. Así que cerremos por acá y vamos a aperturar directamente el libro quinto.
¿Ok? Así que compañeros, démosle tap tap a la pantallita, démosle tap 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 tap, compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen el día de hoy, que somos más de 130 personas nuevas en esta hora y media de repaso. Así que les agradezco mucho a cada uno de ustedes y espero que les esté gustando mucho el repaso. Listo, así que los que están viendo en YouTube, déjenme su like para saber que les ha gustado estos repasos. Bueno, lo último que vimos en el libro quinto del Código Civil, si no estoy mal, fue la donación entre vivos. ¿Ok? Eso fue lo último que vimos en el libro quinto del Código Civil, porque ya hemos visto la compra-venta, vimos la permuta, también vimos la sociedad civil, por lo tanto todos estos temas ya los hemos visto. Si los quieren retroalimentar, los pueden ver en los videos grabados en mi canal de YouTube. Por lo tanto, haciendo una retroalimentación rápida de la donación entre vivos, la donación entre vivos es un contrato por medio del cual una persona transfiere a título gratuito la propiedad de una cosa a otra persona. ¿Ok? Aquí sabíamos que existen dos elementos personales, que es el donante y que es el donatario. El donante, que es la persona que transfiere la propiedad, y el donatario, que es quien recibe la donación. También vimos de que existen diferentes clases de donaciones entre vivos. Existe la donación entre vivos remuneratoria, la donación entre vivos onerosa y la donación entre vivos post-mortem. Vimos que existen diferentes formas de aceptación. ¿Ok? Tenemos la aceptación inmediata y la aceptación posterior. La aceptación inmediata es la aceptación que se hace en el momento en que se establece la donación entre vivos. Y la posterior es un acto separado, pero que será perfecto hasta haber sido notificado al donante para su aceptación. ¿Ok? Son formalismos. Vimos que la donación entre vivos debe otorgarse en escritura pública, aceptarse y revocarse también debe de ser en escritura pública. Se puede realizar a través de un mandato especial. ¿Ok? Que también es asunto de mandato especial el otorgar donación entre vivos. Vimos la revocación. ¿Ok? La donación entre vivos puede ser revocada por causas de ingratitud del donatario. ¿Ok? Que es una facultad exclusiva e irrenunciable que le confiere al donante la ley. Aquí tenemos los dos casos de que puede ser revocado por ingratitud la donación entre vivos. Vimos que prescribe la facultad del donante para revocar por ingratitud a los 6 meses contados de la última fecha en que tuvo conocimiento del hecho que la motiva. Vimos los plazos en que producirá efectos. Ok, la revocación al ser notificada va a surtir efectos a los 60 días siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de revocación y quedará consumada la revocación si no hubiese sido puesta por el donatario o sus herederos dentro de los 60 días siguientes de haber sido notificada. Vimos de que también la donación entre vivos puede ser nula cuando el donatario cause voluntariamente la muerte del donante. Y por último vimos también que la donación entre vivos se puede rescindir, se puede reducir y estas acciones de rescisión y de reducción prescriben prácticamente durante los 6 meses contados desde la fecha en que sobrevino el motivo. Aquí a grandes rasgos les comenté lo que últimamente vimos en el libro quinto del Derecho Civil, del Código Civil. ¿Ok? Así que continuamos con nuestro repaso del libro quinto. Vamos a ver el arrendamiento. ¿Ok? En esta semana, bueno, el día de ayer que estudié el libro quinto solo adelanté el arrendamiento, pero les quiero establecer que ya estamos prácticamente a 5 contratos de culminar el libro quinto. Y ya los contratos que nos quedan son sumamente pequeñitos. Ya viendo lo que nos queda de artículos del Código Civil en el libro quinto, nos quedan 150 artículos, que es poquísimo. ¿Ok? Recordemos de que ya hemos visto todo el libro primero, hemos visto casi todo el libro quinto, vamos casi llegando a la mitad
del libro segundo y nos quedará pendiente el libro tercero, que es la sucesión hereditaria, y el libro cuarto, que es más pequeño, que es el registro de la propiedad. Si ustedes se van dando cuenta, pues ya vamos bastante avanzados en nuestro contenido de derecho civil, así que pueden darle follow a mi canal para poder estar atentos a más repasos y darle corazoncito a la pantalla si les está gustando mucho este repaso, ¿ok? De verdad les agradezco mucho a cada uno de ustedes, así que culminemos nuestro repaso del día de hoy con broche de oro con el arrendamiento. El arrendamiento lo encontramos regulado entre el artículo 1880 al artículo 1941 del Código Civil. Primero tenemos que saber, dice, disculpa, pues, ¿cómo organiza y cuál es la estructura según el artículo 223? No entiendo, SR, ¿de qué estamos hablando? Del artículo 223 de la Constitución. No sé a qué me estás haciendo referencia. Vamos a revisar rápidamente. 223. Ah, no, hombre, pues aquí estás hablando de los partidos políticos. No, eso no es tema de nosotros ahora mismo, SR. No, a esta hora, a este punto del camino, aún no hemos llegado a eso. Ok, eso primero Dios lo vamos a ver en nuestra fase pública. Para mientras sigamos en nuestro estudio de derecho civil. Bueno, el arrendamiento es un contrato por medio del cual una persona denominada arrendador se obliga a dar el uso o goce de una cosa por un tiempo cierto a otra persona denominada arrendatario, que se obliga a pagar por ese uso o goce por un precio determinado. ¿Ok? Vuelvo y repito. Es un contrato por medio del cual una persona denominada arrendador se obliga a dar el uso o goce de una cosa por un tiempo cierto a otra persona denominada arrendatario, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Ya vieron los elementos del arrendamiento, ¿verdad? Vimos que hay un elemento personal que es el arrendador y que es el arrendatario. Vimos de que se está obligando a dar solo el uso o goce de una cosa, no el disfrute, que en este caso sería la propiedad, ¿ok? Solo el uso o goce. Y que en este caso se están obligando, en este caso del arrendatario se está obligando a dar un precio determinado por ese uso o goce. Así que así poco a poco vamos desmembrando y desglosando nuestra definición de arrendamiento. La renta o precio debe de constituir en dinero. Siempre la renta o el precio debe de constituir en dinero. Aquí no hay de otra. ¿Cuál es la calidad del arrendante? Bueno, el arrendante debe ser propietario con capacidad para contratar, o sea, que tenga sea mayor de 18 años y que sea propietario del bien. O persona que por disposición de la ley o pacto tenga la facultad de arrendar con respecto a los bienes que administra. ¿Quiénes no pueden arrendar? Los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén bajo su cargo no los puede arrendar. El mandatario no puede arrendar los bienes del mandante, salvo que haya dado su consentimiento para hacerlo, el mandante. Los funcionarios y empleados públicos no podrán poner en arrendamiento los bienes que son objeto de los asuntos que interviene a razón de su cargo. Así como vimos cuando había pluralidad de compraventas, también puede haber pluralidad de arrendamientos. Y es que si se hubiese arrendado un mismo bien a dos o más personas, prevalece el derecho en el orden siguiente. Va a prevalecer al primer contratante en fecha, al que tenga la cosa en su poder en segunda instancia, y por último, si el arrendamiento se hubiese tenido que inscribir en el registro general de la propiedad, va a prevalecer la primera inscripción que se haya hecho. ¿Ok? Por lo tanto, en estos casos y en este orden se va a seguir si existe pluralidad de arrendamientos. El plazo de un arrendamiento es pactado por las partes. ¿Ok? No existe un plazo determinado porque esto lo van a pactar las partes.
y puede haber un subarrendamiento. ¿Ok? Un subarrendamiento. En este caso, el arrendatario podrá subarrendar todo o en parte la cosa arrendada si no ha sido expresamente prohibido. ¿Ok? Si el arrendante o el arrendador no ha prohibido el subarrendamiento, el arrendatario lo podrá hacer sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, si se lo haya prohibido, pues no podrá subarrendar, en este caso, el bien. Y el subarrendamiento termina cuando se haya cesado el arrendamiento. ¿Ok? En principio van a caducar todos los arrendamientos que dependan del arrendamiento principal, aun cuando no se haya vencido el plazo. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones y los derechos del arrendador? ¿Quién es la persona que se obliga a dar un bien para su uso y goce? La obligación más obvia es la entrega de la cosa en estado de servir al objeto del arrendamiento. Entregar la cosa. En segundo punto, si la cosa se destruye antes de la entrega sin culpa del arrendador, no tendrá obligación de indemnizar, pero sí a devolver la renta que se hubiese anticipado. Tercer punto, a poner en conocimiento del arrendatario en el acto de celebración todos los vicios ocultos y las limitaciones y gravámenes que pueda perjudicar al arrendatario. ¿Okay? Tiene la obligación de poner en conocimiento al arrendatario de todos los gravámenes, limitaciones y vicios ocultos que tenga el bien. También tendrá la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa durante el arrendamiento. Recuerden que si aquí el propietario, o sea, el arrendador, perturba en algún caso de querer desocupar al arrendatario, es aquí donde establece el interdicto. ¿Se recuerdan? El interdicto de desocupación. ¿Ok? ¿Se recuerdan cuando acabamos de ver los interdictos? Pues aquí aplica un interdicto. Cuando un arrendador quiera manifieste su voluntad de querer desocupar de la posesión momentánea, en este caso sería al arrendatario. Aquí se puede aplicar un interdicto. También el arrendador tiene la obligación de no estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a menos que sea por causa de reparaciones urgentes o no, o en este caso indispensables. Y también tiene la obligación de conservar la cosa arrendada en el mismo estado, haciendo las reparaciones necesarias. La entrega se puede hacer de dos formas. ¿Ok? La entrega puede ser inmediata si no hubiese habido algún plazo, y también se puede hacer pagando anticipadamente la renta o prestando garantía solicitada. ¿Ok? Y rescisión del arrendamiento, pues si el arrendador no hace las reparaciones que sean necesarias para impedir la destrucción o deterioro de la cosa, después de ser avisado de la urgencia del mismo. O sea, en este caso, el arrendatario puede rescindir el arrendamiento si el arrendador no hace las reparaciones que sean necesarias para impedir la destrucción o deterioro de la cosa. ¿Ok? Bueno, ya que hablamos de las obligaciones y derechos del arrendador, hablaremos de las obligaciones y derechos del arrendatario. ¿Ok? La obligación más importante es que el arrendatario tendrá que pagar la renta desde el día en que reciba la cosa, en los plazos, forma o lugar convenido. Esa es la primera obligación más clara, a pagar la renta. Si el arrendatario se ve impedido, sin culpa suya, de uso parcial o total de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta. También tendrá derecho a servirse la cosa solamente para el uso convenido. ¿Ok? Solo podrá servirse de la cosa para el uso convenido. También tendrá la obligación de responder de todo daño o deterioro que el bien pueda sufrir por culpa suya o de sus dependientes. ¿Ok? Tendrá la obligación de responder por todo daño o deterioro que el bien pueda sufrir por culpa suya o de sus dependientes.
También tendrá la obligación el arrendatario de devolver la cosa al terminar el arrendamiento en el estado en que se entregó. ¿Ok? Aquí no hay excusa. También tendrá la obligación el arrendatario de poner inmediatamente en conocimiento al arrendador de cualquier persona que quiera usurpar o imponer una servidumbre que intente contra el inmueble. ¿Ok? Por lo tanto, él tendrá la obligación de poner en conocimiento al arrendador. Y también tendrá la facultad de hacer en la cosa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras que quiera gozar durante el arrendamiento. ¿Ok? Por lo tanto, también tendrá esta facultad para hacer todas las mejoras que pueda realizar sin alterar su forma. Y luego, pues, tenemos la rescisión del contrato. Si el impedimento del uso parcial o total de la cosa arrendada dura más de 2 meses, a lo que hacemos referencia aquí, miren, acá en la parte de esta, cuando el arrendatario se ve impedido sin culpa suya del uso parcial o total de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta. Si ese impedimento dura más de 2 meses, puede ser razón para rescindir el contrato. Y por último, pues hablaremos de las clases de mejoras. ¿Ok? Las mejoras que puede hacer acá, como estábamos hablando del arrendatario, podrá en este caso hacer las mejoras para gozar durante el arrendamiento sin alterar su forma. ¿Ok? Entonces las mejoras pueden ser necesarias, pueden ser útiles o pueden ser de recreo. Las mejoras necesarias tienen por objeto impedir la destrucción o deterioro de la cosa. Las mejoras útiles pueden aumentar el valor y la renta de la cosa. Y las mejoras de recreo sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad de la cosa. ¿Ok? Así que hay 3 clases de mejoras: necesarias, útiles y de recreo. Y por último, pues es importante mencionar de qué formas puede terminar el arrendamiento. El arrendamiento puede culminar de manera ordinaria, cumpliendo el plazo fijado por disposición de la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. Sin ningún problema, por estas 3 razones puede culminar de manera ordinaria el arrendamiento. Pero también puede, en este caso, culminar de manera extraordinaria, por 4 razones. Por convenio expreso de las partes, ¿ok? En este caso, el arrendatario deberá dar aviso por escrito al arrendador, por lo menos con 30 días de anticipación, en caso de que se va a desocupar una vivienda, o con 60 días de anticipación si se va a desocupar una casa de local, negocio o oficina. También podrá terminar de manera extraordinaria cuando se haya una nulidad o rescisión del contrato, cuando haya habido pérdida o destrucción total de la cosa, y por expropiación o evicción de la cosa. ¿Ok? Por estas razones también se puede dar por terminado el arrendamiento, pero de manera extraordinaria. Y por último, y para culminar el tema del arrendamiento, tenemos la rescisión. Y es que pueden haber 7 casos especiales por los que se puede rescindir un contrato de arrendamiento. Aparte, pues los que vimos anteriormente, tenemos estos 7. Cuando las partes faltan al cumplimiento de sus obligaciones respectivas. Número 1. Número 2. Cuando el arrendatario debe de garantizar el pago de la renta y este no lo haga o no lo hace en la forma establecida. Número 3. Por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que se hubiesen hecho por sus representantes legales en un plazo mayor a 3 años. Cuando se haya, en este caso, el arrendatario haya decidido subarrendar habiendo una prohibición expresa del arrendador para subarrendar. Por lo tanto, si el arrendatario decide aún así subarrendar, puede ser causa de rescisión del contrato. Cuando la cosa arrendada sea utilizada para fines contrarios a la moral, al orden público o a la salubridad pública. También se puede rescindir el contrato de arrendamiento por muerte del arrendatario si sus herederos ya no quieren seguir con el arrendamiento. Y por los casos especiales del artículo 1940.
¿Ok? Por lo tanto, hay casos especiales del artículo 1940 que también pueden ser causas de rescisión del contrato. Así que, compañeros, aquí les dejo con el perrito. Así que con esto hemos culminado nuestro repaso del día de hoy. No olviden dar su follow y corazoncitos. Un gran aplauso para cada uno de ustedes, compañeros. Un gran aplauso. Gracias por aguantar estas casi 2 horas de repaso de procesal y de derecho civil. De verdad les agradezco mucho. Voy a dar por finalizada la grabación. Amigos de YouTube, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos en una próxima. Les espero el día de mañana. Manita arriba y suscríbanse. Chao.